¿Cuáles son los efectos del bautismo? Son muchos. O sea, ¿qué nos pasa cuando nos bautizamos? Primero, nomás voy a decir 4 por el tiempo, pero se nos borra el pecado original. Segundo, se nos da la potestad de vivir como hijos de Dios o apartados de Dios, con la dignidad. Hoy es un día para sentirnos orgullosos y por eso tenemos aquí un símbolo de nuestro bautismo. Todos los seres vivos humanos son hijos de Dios. En cierto sentido sí, porque Dios quiere a todos por igual. Dios quiere a los malos y Dios quiere también a los buenos, porque son sus hijos. Pero obviamente los malos lo hacen sufrir y los buenos lo glorifican. Cuando nosotros vivimos como hijos de Dios, glorificamos a Dios. Cuando nosotros vivimos apartados de Dios, hacemos sufrir al corazón de Cristo. Pero precisamente la gracia del bautismo nos invita a vivir en la dignidad de hijos de Dios, porque vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero aquellos que lo recibieron les dio el poder para vivir como hijos de Dios. Ya vimos, primero, borra los pecados, ¿verdad? Borra el pecado original. Segundo, nos da la dignidad de vivir como hijos. Tercero, nos incorpora a la iglesia, porque el bautismo no nos permite vivir egoístamente nuestra fe. Yo solito vivo mi fe, yo solito, que nadie se meta conmigo, yo solito, yo soy bueno en mi recámara y en mi no, Señor. La gracia del bautismo nos incorpora a vivir la fe en una familia. Esta es la familia de Dios, la iglesia, la comunidad cristiana. De tal manera que no podemos decir que si vamos a vivir como hijos de Dios, lo vamos a hacer apartados de los demás. Si yo voy a vivir como hijo de Dios, entonces tú eres mi hermana, tú eres mi hermano, y yo voy a ver a los demás como mis hermanos, porque somos hijos de un mismo Padre. Y un cuarto, son muchos, insisto, pero nada más quiero mencionar un cuarto elemento. Cuando recibimos el aceite de ese que huele muy bonito, ¿cómo se llama? El santo crisma. El sacerdote nos dice, para que tengas la potestad de actuar en nombre de Jesucristo sacerdote, de Jesucristo profeta y de Jesucristo rey. El bautismo nos da la potestad de actuar en nombre de Jesucristo, de ser otros Cristos. Jesús necesitaba bautizarse. Si no tenía pecado original, si él ya era hijo de Dios, él es la iglesia. Y por supuesto, él actúa en nombre de sacerdote, profeta y rey. ¿Tenía necesidad de bautizarse? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Ahí está la clave. ¿Cómo dice Luciano? Para dar ejemplo de la vida, dice Luciano. Jesús se bautizó para dar ejemplo de humildad. Se hizo pequeño, se hizo humilde.
se hizo servidor de todos. Y Jesús se formó en la fila de los pecadores. No se notaba por ahí, entre la multitud estaba Jesús. Y se formó para ser bautizado por Juan. ¿Por qué lo hizo? Para darle el poder a las aguas de purificarnos de nuestros pecados. El bautismo de Juan era un bautismo de penitencia. El bautismo de Jesús es un bautismo del Espíritu Santo y fuego. Solo el bautismo de Jesús puede purificarnos de toda mancha de pecado. Solo el bautismo de Jesús puede darnos la dignidad de hijos de Dios. Solo el bautismo de Jesús puede incorporarnos a su cuerpo místico, que es la iglesia. Solo el bautismo de Jesús nos da la potestad de actuar en su nombre. Jesús se bautizó porque quiso santificar las aguas. Porque no es que las aguas le dieran poder a Jesús, al revés. Jesús le dio poder a las aguas para que por medio del agua nosotros fuéramos santificados. Bien, a todo esto podemos concluir después de haber celebrado la Navidad, después de contemplar este prodigio de Jesús que se hizo pequeño para engrandecernos por medio de las aguas del santo bautismo. Última pregunta seria. Última pregunta seria. Después de haber vivido la Navidad y de hoy que celebramos el bautismo de Jesús, vamos iniciando el 2022, ¿verdad? Vamos iniciando. ¿Cómo decidimos vivir este año? ¿Viviendo la dignidad de hijos de Dios o vivir apartados de Dios nuestro Señor? ¿Cómo queremos vivir? Eso lo va a responder nuestro comportamiento de todos los días. Yo puedo decir ahorita, sí, Señor, te amo, cuánto te amo y cuánto te quiero, y saliendo allá afuera, ser el primero en traicionarlo. ¿Cuál es la invitación que nos hace la iglesia? Valoremos que Dios vino a nuestro encuentro, que Dios se hizo niño, que Dios santificó las aguas del bautismo. Pero esto no servirá de nada si tú no aceptas vivir esa dignidad de hijo de Dios que Él te ofrece. Dice la segunda lectura, lo que Dios ha manifestado es para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa, fiel a Dios, en espera de la gloriosa venida de nuestro Salvador. Eso es vivir como hijos de Dios. Cada uno, así como yo les preguntaba, ¿qué me ha dejado a mí la Navidad? Pues yo les hago la pregunta final. De verdad, digámosle al Señor, ¿cómo queremos vivir? Nos ha librado de la pandemia. Yo luego le digo a la gente, ay, Padre, es que me quedé sin mi marido, se me murió un hijo o alguien muy cercano. Bueno, pero Dios a ti te deja vivo. Te dan la oportunidad de seguir viviendo. ¿Cómo quieres vivir ese tiempo que Dios te está dejando a ti? Te está dando la oportunidad de vivir. ¿Cómo lo quieres vivir? ¿Tirado en la tragedia porque se te murió un familiar? ¿O restaurado por la gracia de Dios y levantando tu mirada y caminando como hijo de Dios? ¿Cómo quieres vivir? Tú eres libre y tú tienes la opción en tus manos. O te tiras a la tragedia y desperdicias el tiempo de vida que te queda, o te agarras de la gracia de Dios y te levantas para ejercer tu dignidad de hijo. ¿Qué le agradará más a Dios? Pregunta extra, ¿qué le agradará más a Dios? Luciano lo sabe perfectamente.
Levántate, Jerusalén. Y entonces dice la primera lectura, atención porque aquí viene la conclusión final. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle, ya se terminó el sufrimiento. Si tú quieres vivir como hijo de Dios, ahí te va. Porque luego los mexicanos nos vamos mucho a la tragedia. Me va mal. Uy, pues a mí me va peor. Me hicieron trampa. Uy, pues a mí me robaron todo. Y entonces parece que vivimos un concurso de a ver a quién le va más mal en la vida. ¿Qué dice la primera lectura? Consuelen, consuelen a mi pueblo, los que decidimos vivir como hijos de Dios. Cuando vemos otros hermanos que la están pasando mal, ¿qué debemos de hacer con ellos? Que así sea.